Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, la verdad que estamos terminando un febrero caliente y empezando un marzo que promete en las luchas sociales, en las reivindicaciones, en la defensa de nuestros derechos y bueno, entiendo que los dirigentes sindicales, aquellos que tenemos alguna responsabilidad, los dirigentes sociales, vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias, entendiendo que es la única manera, el accionar colectivo es la única forma de poder transformar una realidad que nos resulta cada vez más adversa. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches, bienvenidos. Acabas de decir un febrero caliente, yo te diría que vamos a empezar un marzo hirviendo aproximadamente, teniendo en cuenta los conflictos que se vienen. La paritaria docente está a punto de ebullición, si seguimos hablando en términos de temperatura. La situación social, Claudio, y esto es algo en lo que me quiero detener porque hoy una noticia que salió en muchos diarios, en muchos medios de comunicación, sobre el malestar del gobierno con los cánticos en las canchas de fútbol, en los subtes, en los estadios de básquet como fue en Obras y en algunos eventos culturales también en contra del presidente. Ya hace varios días anunciaron que estaban bastante molestos y preocupados con estos cánticos. Ahora, a través de un sindicato de árbitros, el gobierno evalúa si se pueden suspender los partidos por cantos xenófobos. Lo están calificando de cantos xenófobos. Perdón por la risa, pero me parece que no encuadra por ningún lado, Claudio. Vos estás exagerando, estás dando información... es información chequeable, se puede meter en cualquier medio. Totalmente exagerada, disculpa. No puede ser que alguien llegue a eso, a ese nivel de locura. Digamos, ¿cómo? Por otra parte, te digo, es la mejor manera de instalar y reforzar los cánticos, es decir, que te molestan. Es decir, prohibiéndolo, creo que lo único que hace es multiplicar estos cánticos. A ver, auguro que se van a reproducir en muchas canchas más. Me quiero retomar, hace 40 años aproximadamente, en la cancha de Nueva Chicago, la Policía Federal detuvo a 49 hinchas por cantar la marcha peronista. Estamos asemejando, a una situación bastante parecida en este caso, Claudio. No sé qué es lo que opinas. Bueno, no, en todo caso tenía más contenido, ¿verdad? O sea, tenía realmente un contenido político totalmente deplorable, absolutamente deplorable, actitud dictatorial, antidemocrática, pero había un contenido. Ahora, acá se trata de una cuestión, de una hinchada y de una cuestión que tiene que ver, en todo caso, con la investidura presidencial, entre comillas. Pero plantear que eso te hace el ruido suficiente como para tomar una medida de gobierno, la verdad que resulta francamente increíble, ¿no? A ver, uno puede entender, el malestar del presidente, estos insultos que no se los está avalando para nada. A ver, hay que diferenciar esto. No se están avalando los insultos, sino acá lo que se está resaltando es el malestar de la sociedad en contra del gobierno, en contra de estas medidas que vienen tomando desde diciembre del 2015. La medida no sería prohibir los cantos, sería tomar otras políticas, unas políticas inclusivas que no dejen afuera a los trabajadores, que se cesen los despidos, que se abran las paritarias, un derecho fundamental, que se corten con estos tarifazos. Por ahí sería algo más efectivo y se podrían frenar los cantos con estas políticas. Yo te digo, Hugo, si con los cantos frenamos esas políticas, estaría bárbaro. Pero bueno. Pero con esas políticas podés frenar los cantos, por lo menos. Si te molesta, los podés frenar. No te quepa duda que lo que sucede justamente es que sí, se está reflejando un mal humor social. Vamos a ver hacia dónde va eso. Tiene que ver con la responsabilidad que tengamos aquellos que tenemos que encauzar en forma positiva en el sentido de la transformación de una realidad para bien, ¿no? Y en ese sentido vos decías que se está calentando la paritaria docente. Paritaria docente que
ya sea por la fecha de vencimiento, ya sea por una decisión política del propio Poder Ejecutivo, pero aparece como una paritaria que necesariamente es testigo para lo que vamos a tener que discutir todos los gremios a posteriori de ese cierre paritario, y por eso invitamos a una compañera que es la secretaria general adjunta de SUTEBA. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. Que se participa en forma directa de la cuestión de discusión paritaria, y te queríamos preguntar para la audiencia y para que vayan sabiendo cómo viene la mano, ¿no? de primera línea. Bueno, estamos ya a poquitos días del inicio del ciclo lectivo, de la fecha en que se determinó en el calendario este año. Y bueno, hemos tenido una nueva convocatoria para el día de mañana a la Comisión Técnica Salarial. Como siempre, la representación sindical de los docentes vamos con expectativa. La principal expectativa es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no siga obstinándose en el planteo del techo salarial del 15%, que está muy en armonía con lo que intenta imponer el gobierno nacional para todas las paritarias de todos los trabajadores. Ese es un punto detrás del que también se intenta invisibilizar el impacto de la política económica, porque ubicar la cota del 15% es intentar relacionar que ese es el porcentual proyectado de inflación para este año, cuando las consultoras más optimistas e incluso el Banco Central a través del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, están poniendo ya la cota inflacionaria anual en un piso de un 20%. Hay otras consultoras que ya están proyectando por sobre ese porcentual. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia nuevamente respecto a la paritaria de los años anteriores en la caracterización, reitero, del impacto de la política económica, el proceso inflacionario, el aumento de las tarifas, el aumento de los impuestos, cómo va deteriorando el poder adquisitivo del salario. Si nosotros aceptáramos ese 15%, sería aceptar una negociación a la baja, lo que es inaceptable para nuestra organización, ¿no? Y para el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Sí, hay un detalle que marca Silvia, que marca muy bien, sobre este 15% y el piso que ponen las consultoras. El Gobierno Nacional, a través del Congreso del año pasado, ejecutaron la ley de presupuesto donde se marca que la tasa inflacionaria estimativa va a estar entre un 20 y un 25%. Entonces, estamos hablando de un 15%, esto deriva en una pérdida salarial del 10% aproximadamente. ¿Cómo se hace para enfrentar esta paritaria con el inicio de clases y esto que viene planteando la gobernadora María Eugenia Vidal, de decir que la culpa es de los docentes y no de ellos? Bueno, nosotros seguimos poniendo el horizonte en el 5 de marzo. Lo que pasa es que con la voluntad y el compromiso de los docentes no alcanza. No solo para garantizar el primer día de clase, sino para garantizar todo el ciclo lectivo. En consecuencia, lo que se necesita fundamentalmente es la decisión política de la gobernadora Vidal destinando políticas públicas activas y financiamiento, que es tanto para los salarios como incluso para las condiciones y el funcionamiento integral de las escuelas. Pero la otra herramienta que es para nosotros central y que ha estado ausente el año pasado y que este año el Gobierno Nacional intenta eliminar, digamos, es la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente fijaba un piso salarial para todo el país e incluso con recursos de nación se sostenían, se complementaban a aquellas provincias, a aquellas jurisdicciones que no lograban garantizar ese piso salarial nacional. Pero a su vez también transfería recursos a todas las jurisdicciones para una suma que integra el salario en todas las provincias, el salario docente en todas las provincias, que es el incentivo docente, que ahora se está anunciando que se quiere eliminar. En consecuencia, ahí lo que nosotros vemos es un proceso de progresivo abandono de sus responsabilidades del Estado Nacional como garante, por un lado, de los derechos de los trabajadores de la educación, entre ellos el salario, pero también como garante de la educación pública en todo el país, porque esto que debe convocar al ámbito de la paritaria, además de para discutir salario, también para discutir otras variables que tienen que ver cómo se garantiza la educación en todo el país. De hecho, lo plantea el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, es decir, ¿cuáles van a ser los planes de obra? En Provincia de Buenos Aires estuvieron suspendidos, no se hicieron obras. ¿Cuáles van a ser las políticas de formación docente? También hubo discontinuidad con los programas nacionales. ¿Cuáles van a ser las políticas y los recursos destinados a garantizar el tramo de la obligatoriedad que marca la ley, que es el nivel inicial, primaria y toda la secundaria?
cómo se va a extender la jornada escolar, que es tan importante, en función de poder plantearse otros proyectos de trabajo. Es decir, ¿cómo avanzamos en educación pública de calidad sin financiamiento nacional y sin política pública nacional? Pero, a ver, Silvia, sí, digo, vayamos por partes, Bien. decía Jack. Claro, porque yo soy un gobernador, digamos, de una provincia X. Tengo que pagar los sueldos, entre otros, de los docentes, ¿sí? Y no me alcanza el presupuesto, no tengo un problema. Yo podía, con la ley nacional, tenía una determinada cantidad de dinero asignado al salario docente. ¿Hoy lo sigo teniendo o no lo tengo más, de acuerdo a lo que estás diciendo vos? El gobierno está determinando unilateralmente un porcentual de incremento, pero a su vez, digamos, lo que está faltando es la discusión, porque ¿Pero ese antes salario... estaba fijado esto? Antes se discutía en el marco de la paritaria nacional y se establecía el piso salarial nacional. Era una discusión entre la representación del gobierno y del Estado y la representación de los trabajadores. Hoy hay una decisión unilateral que ha establecido el gobierno nacional, pero ¿eso qué significa? Porcentuales muy a la baja, digamos, en términos nacionales. De hecho, también se está produciendo un disciplinamiento de los gobernadores en torno del 15%, y si no, no hay transferencia de recursos nacionales. De hecho, las paritarias que se han convocado han estado en torno a ese porcentual. Hay solo 2 jurisdicciones que están planteando, San Juan y Catamarca, un porcentual mayor a ese 15%. Y hay 2 provincias que Chaco y Neuquén, que están planteando 6 y 5%, o sea, todavía mucho más distante de ese 15%. 6 y 5% solamente de aumento salarial. Claro. Lo del resto del gobierno está diciendo 15% y Neuquén está planteando un 5%, Neuquén y Chaco un 6%. Solamente 6%. Es una locura, Claudio. Sí, pero además, Hugo, lo que... Pero recordar esto, perdóname, Claudio. ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que no se sabe, cuando uno defiende la paritaria nacional docente, lo que está defendiendo también es la independencia de los propios gobernadores. O está impidiendo que los gobernadores se vean entre la espada y la pared al momento de tener que contar con recursos para pagar los salarios. Lo que se logra eliminando esto, entre otras cosas, es que los gobernadores tengan que ir a pedir. Y eso significa después condicionamiento dentro de las propias cámaras, ¿no? En las cámaras legislativas. Esto no implica solamente no es un capricho de los gremios docentes la paritaria nacional. Tiene que ver con respetar un criterio federal que no quede al arbitrio del Poder Ejecutivo cuánto dinero gira en cuanto a educación. ¿Me equivoco o es así? No, es así. Por eso vuelvo a reiterar, el Estado Nacional es garante de la educación en todo el país. En consecuencia, tiene que transferir partidas presupuestarias complementarias de los presupuestos provinciales, ya sea para salarios, ya sea para infraestructura, ya sea para políticas educativas. Estamos en un proceso de una fragmentación del sistema educativo, de un planteo de provincialización, ¿no?, de la organización y del sostenimiento de los sistemas educativos, y eso también se está expresando en el salario. Vamos en un proceso de desigualdad. Ambas variables nosotros las vivimos en los 90. Es el panorama que nos dejó cristalizado la Ley Federal de Educación y un proceso fuerte de financiamiento y de descentralización de responsabilidades de la nación a las provincias. La Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento posibilitó empezar a revertir esa página en relación a la educación, es decir, una presencia fundamental del Estado Nacional, reitero, como garante, como responsable de la educación en todo el territorio nacional. De ahí deviene la importancia de la paritaria nacional docente, ¿no? Tenemos algunos mensajes de quienes están del otro lado, se están sumando a este tema tan sensible en la sociedad, como nos dice Carmen de Palomar: al gobierno no le interesa la educación pública, por eso cierra escuelas y ofrece cifras irrisorias. Andrés de Recoleta, una pregunta para vos, Silvia: ¿por qué no aceptan el presentismo? Y Analía de Tucumán: la educación pública argentina se va al tacho. Bueno, el tema del presentismo, ¿no? Esto que me contabas un poco fuera del aire, pero refrescámelo, a ver cómo es y por qué no lo aceptan. Sí, en el marco de la última reunión de paritarias, el gobierno, además de volver a reiterar el techo del 15% en 3 cuotas, también plantea incluir, que es por fuera de la conformación del salario,
una suma en concepto de presentismo, es decir, que se sometan los docentes a canjear salud por salario. Si tenés una salud integral, son 6.000 pesos, si tenés que faltar, porque además lo otro es que otras licencias se incluyen, digamos, y que son parte de nuestros derechos. Y después otras franjas, digamos, en ese sentido también de bonificaciones de acuerdo a un número determinado de inasistencias. Entonces, para nosotros es muy importante que esos recursos se destinen fundamentalmente a fortalecer el básico y la conformación y la estructura del salario. ¿Por qué? Porque lo van a percibir los jubilados. Estas sumas por fuera no la van a percibir los trabajadores jubilados. Repercute e incide en la conformación del salario, porque percibimos bonificaciones por cargos jerárquicos, por desfavorabilidad, por funciones específicas. Entonces, por lo tanto, acá también está la discusión sobre la masa salarial que destina en el marco de un presupuesto que la provincia de Buenos Aires está muy condicionado por el endeudamiento constante que está teniendo la provincia. Entonces, por eso decimos nosotros, o hay una decisión política de invertir en educación, o hay una decisión política de continuar con una lógica de ajuste. Esa lógica de ajuste la vemos en el salario, salarios a la baja. La vemos en el desmantelamiento de la UEP, de la Unidad Ejecutora de los Programas Nacionales, en el desfinanciamiento de los programas socioeducativos. Ahora, en los cierres de las escuelas de islas, de las escuelas rurales, y en los cierres y fusiones de cursos, que pueden significar van a significar menos puestos de trabajo, pero también probables cesantías de trabajadores de la educación. Por lo tanto, este es el panorama que nosotros hoy estamos viendo aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recién estos cierres de escuelas que marcabas, la semana pasada fue el tema central, los cierres de las escuelas de San Fernando. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo que dio la gobernadora para cerrar esos colegios? Mira, los funcionarios de la Dirección General de Escuelas, la semana anterior, ante una movilización que hicieron integrantes de la comunidad isleña, que estaban, en un caso estaba la abuela, la madre y la hija. Las 3 generaciones habían concurrido o estaban concurriendo a la escuela. Entonces el director general de escuelas estuvo a mediados de noviembre en la escuela a la que concurrían esta familia. Y entonces hablaron, no se planteó ninguna observación, no se les anticipó nada. Entonces la abuela le preguntaba al funcionario, ¿qué se modificó de noviembre a ahora que me cierra la escuela? Además de esta pertenencia, ¿no? Y los funcionarios no tuvieron respuesta para eso. Se aplicó una lógica de ajuste, una tablita en relación a la cantidad de alumnos, pero además totalmente inexacta, porque estas escuelas tienen matrícula y las escuelas forman parte de la vida comunitaria de las islas, de los proyectos. El proyecto institucional de la escuela tiene que ver con esa territorialidad. Fundamentalmente hay un reconocimiento de la comunidad en la pertenencia a estas instituciones, y es más, han organizado unos circuitos que significan desarraigo de su territorio y un traslado a veces hasta de 2 horas de niños de 3 años en adelante. Cuando la escuela está, el edificio escolar está, las condiciones están, los puestos de trabajo están, lo que tienen que hacer es garantizar la continuidad de ese derecho. Por eso para nosotros fue muy importante todas las iniciativas que hicimos en el Delta San Fernandino, digamos, para denunciar, y se hizo visible. Tenemos solidaridades no solo nacionales sino internacionales, que eran incomprensibles entender qué era lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, sino que logramos que se constituya una comisión en la que se está revisando situación por situación esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ha sido desacertada, reitero, y en una lógica de ajuste y de un profundo desconocimiento de la realidad educativa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Silvia, porque hay mucha inexactitud, hay mucho mito alrededor de cuánto gana un docente de grado. Cuánto gana con un medio turno, con un turno entero. Y yo sé que es difícil a veces calcularlo porque hay muchas situaciones disímiles. Pero si vos tuvieras que establecer un promedio para que la audiencia pueda saber de qué estamos hablando, ¿tenés idea de cómo está el...? Y un docente que recién se inicia está en torno a los 12.500 pesos. Un maestro de grado que recién se inicia. Entonces, en términos de ¿Con un cuántas maestro... horas?
las horas que estamos frente a alumnos y que estamos en la escuela. No, porque las otras no están reconocidas salarialmente. Pero que ese es un punto, digamos, que nosotros estamos planteando. Cómo se conforma la jornada laboral de un docente, porque en general se consideran en las que estamos frente al alumno, dentro de esas 4 horas, pero todo el trabajo que hacemos de planificación, de formación, de construcción de material didáctico, incluso de trabajo comunitario, eso es por fuera de esas 4 horas, pero reconocido salarialmente, por lo menos enunciado están esas 4 horas, ¿no? Esos son los 12.500 pesos. El promedio, digamos, dentro del rango de maestros está en torno de los 16.000 pesos aproximadamente. Entonces, esto está por debajo de la línea de pobreza, de los últimos indicadores de la canasta básica total. Por eso el planteo nuestro es que la mayoría en el sector docente somos mujeres, también tenemos construida una encuesta en el sentido de un porcentual muy elevado de jefas de familia. Por lo tanto, todo esto ingresa a la hora de previsionar o plantear nosotros cuáles son las expectativas en términos de lo salarial, ¿no? Pero de acuerdo a lo que vos planteás, si yo aplicara de una vez, en una sola vez, el aumento que se está ofreciendo, se estaría aumentando promedio 2.400 pesos. Pero claro, pero tampoco es así, porque en realidad el 15 que le están ofreciendo es escalonado en 3 cuotas, con lo cual si uno lo pondera por 12 meses y lo divide, no te va a dar un 15 ni siquiera. No, y además son 1.870 pesos, o sea, son 625 pesos mensuales que se van incrementando por cuatrimestre. En el primer cuatrimestre 625, en el otro 625, hasta llegar a los 1.870 pesos. Ese es el aumento, el último aumento se percibiría con el salario de septiembre en el mes de octubre. Entonces estamos hablando que prácticamente lo que nos plantean es transitar con ese 15% todo este año, cuando, reiteramos, la proyección de la inflación es superior. Por lo menos los indicadores están poniendo en un piso hasta el mes de febrero de un 20%. Sabemos que entre febrero y marzo se va a notar en la canasta alimentaria, nosotros con la canasta escolar, el impacto del incremento de las tarifas y el impacto también del aumento en términos impositivos. Por lo tanto, se proyecta que va a ser mayor aún la inflación durante el mes de marzo, ¿no? Claro, Claudia, estás hablando de un aumento que ni siquiera te alcanza para paliar los aumentos en las tarifas ni en el transporte público. Y acá este tema tan central de la paritaria docente creo que toma mayor importancia teniendo en cuenta las promesas que hizo Mauricio Macri en campaña y María Eugenia Vidal. Habían dicho que con la plata del fútbol para todos se podían construir cientos de escuelas. Bueno, se están cerrando las escuelas. María Eugenia Vidal había dicho que un docente tenía que ganar alrededor de 40.000 pesos. Un docente gana 12.000 pesos. Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar a este gobierno? Enfrentar no, mejor dicho, obligarlo a que cumpla sus promesas. Porque si no te están queriendo dar una paritaria, están cerrando escuelas, ¿cuál es el mecanismo por el que puede abordar SUTEBA, en este caso a través tuyo, para hacer cumplir estas promesas? Bueno, por un lado nosotros, reitero, tenemos el objetivo central del 5 de marzo. La decisión política es de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es lo que acontezca. Y por otro lado, también la decisión de que se convoque a la paritaria nacional docente, no solo a las paritarias provinciales. Vamos a ir construyendo una evaluación en estos días con los docentes en la provincia de Buenos Aires, esto se está dando también en todo el país, analizando cuál es la situación provincial y cuál es la situación nacional, y veremos en consecuencia las acciones que vamos a desarrollar de manera conjunta, como siempre lo hemos hecho, y democrática. Pero nosotros queremos que la comunidad le quede muy claro que el 5 de marzo queremos estar en las escuelas. De hecho, estamos ya trabajando en las escuelas, las estamos acondicionando, hay escuelas donde no se ha hecho ni siquiera el mantenimiento, y estamos tratando de ver con las comunidades educativas cómo lo vamos resolviendo. Tenemos faltante incluso de mobiliario, qué es lo que va a pasar con los comedores escolares. Estamos haciendo el proyecto institucional, estamos haciendo el plan de trabajo del aula. Es decir, nosotros estamos trabajando para el 5 de marzo. Esperamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional también trabajen en ese sentido, porque son los que tienen la responsabilidad principal. Hay una cuestión que se dice que la paritaria siempre, o se cree que la negociación paritaria empieza en estos días, en febrero, pero no es así. Esto arrancó en noviembre cuando le pidieron una reunión a la gobernadora María Eugenia Vidal y le negó dicha reunión, no los atendió nunca hasta ahora.
Sí, primero que la gobernadora María Eugenia Vidal no participa del ámbito de la paritaria, no participan los ministro de ministro de Educación, Economía, el ministro de Educación y el ministro de Trabajo. Pero más allá de eso, el acta acuerdo paritario planteaba que nos tenía que convocar a partir de noviembre la negociación, noviembre, diciembre, pero bueno, recién fue a mediados de febrero. Igual nosotros decimos que tiene que tener una dinámica tal en la que podamos avanzar sin estos condicionamientos del Gobierno Nacional ni los condicionamientos de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo pensar y avanzar en el logro de un salario que garantice que estemos los trabajadores de la educación por arriba del proceso inflacionario y se garantice nuestro poder adquisitivo. Reitero, voluntad y compromiso para estar en la escuela los docentes tenemos, pero no alcanza con eso. Es la voluntad, primero, del presidente de la Nación, del Gobierno Nacional y de la gobernadora María Eugenia Vidal, garantizar el 5 de marzo y la continuidad del ciclo lectivo en nuestro país, ¿no? Bueno, la verdad, muchas gracias por venir al programa, Silvia, y bueno, esperemos que esto realmente pueda llegar a un final aceptable para el conjunto del gremio docente, para todas las organizaciones que componen la paritaria, donde SUTEBA es la mayoritaria, pero no es la única, ¿no? Hay una cantidad importante de organizaciones que participan de la discusión. Y lo que estamos jugando acá es nada más ni nada menos que la educación para nuestros hijos, para nuestros nietos. Estamos jugando justamente un tema que es nodal, es central. El criterio que hay que tener para discutir la educación no es un criterio monetarista, no debe ser un criterio monetarista. La educación no es un insumo, no es una mercancía, y los trabajadores de la educación cumplen un rol importantísimo en la formación de lo que es, en definitiva, el propio país, el propio territorio, nuestro proyecto de vida, nuestro futuro. Todo esto no vale una discusión donde se estén retaseando dineros de esta manera, cuando además sabemos que los dineros están, porque lo que se está proponiendo son dar ese dinero, pero a través de mecanismos que resultan inaceptables desde la salud de los trabajadores docentes y desde la necesidad de los jubilados, porque con esos mecanismos demuestran que la plata está, pero que no se quiere poner, y sí se quiere poner a cambio de un condicionamiento que los gremios y los trabajadores no están dispuestos a aceptar. Nos estamos yendo, tenemos un compromiso el día 8 de marzo para movilizarnos, el Día Internacional de la Mujer. Todos y todas tenemos una cita de honor al cual debemos asistir. Muchas gracias, nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo.